Buenas tardes. Principalmente quiero agradecer a todos por la presencia, gracias por su seminario y un agradecimiento pues especial a ti, Henry, por tomarse tiempo de venir hasta acá y participar en este seminario de ustedes. Entonces, tenemos que hacer contar con la presencia de la estudiante de segundo año de magíster en biomatemática de la Universidad Católica, Universidad Tecnológica Metropolitana, Chile, licenciada en matemáticas de la Universidad Nacional de Perú. Sí. Actualmente su área de interés es el estudio de epidemias en plantas familiares con vectores. Y la estudiante nos presentará la calcular la existencia de soluciones teóricas positivas de un modelo matemático de Juan Lombin. Juan Lombin. En cítricos. Sí. Ok, gracias. Hay otra página, ¿no? Sí, solamente acá. Ya. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y en particular quiero agradecer a Lady, aunque no está, porque recibí la invitación por parte de ella. Y también agradecer a la gente que está conectada online. Voy a hablarles un poco de mi trabajo, de lo que estoy avanzando en el magíster. Es mi trabajo de tesis. Lo que les voy a presentar más o menos es la primera parte de la escritura de mi tesis, así les voy a mostrar como que algunos resultados. Voy a hablarles acerca de la existencia de soluciones periódicas positivas en un modelo matemático del Wang-Lombin en cítrico. Este trabajo se ha realizado en conjunto con el doctor Aníbal Coronel de la Universidad del Biobío y mi asesor, que es el profesor Fernando Huancash, del UTEM, bajo estos dos proyectos. Mi presentación va a consistir en las siguientes partes: una introducción, el modelo matemático, resultados previos, principales y algunas, bueno, conclusiones y algunas referencias. Vamos a partir con la introducción. Por ejemplo, nosotros cuando desde que somos chiquititos nos han dicho que podemos consumir la fruta, ¿no? La mandarina, la naranja, porque tienen harto contenido de vitamina C. Y eso de ahí se dio muchísimo, o se vio muchísimo, por ejemplo, cuando apareció el COVID-19, cuando entramos a pandemia, cuando nos decían, ¿saben qué? Aliméntense bastante bien para no contraer algunas enfermedades como el resfrío, la gripe, que podría llevarnos a contraer esta enfermedad. Ahora, ¿por qué decidí trabajar con esta enfermedad que es el Wang-Lombin, que también se conoce como enverdecimiento de cítricos? Lo que sucede es que Chile es uno de los países más importantes de Sudamérica en exportar estos alimentos, ¿no? Como la naranja, los pomelos, los cítricos, las mandarinas. Y sin embargo, corre mucho riesgo en contraer esta enfermedad porque países vecinos como Brasil y Argentina ya lo tienen. Y el peligro de esta enfermedad es que los cultivos, cuando la adquieren, se mueren, no pueden recuperarse. Entonces dije, pues, ¿por qué no hacer o estudiar un modelo matemático que capaz más adelante nos pueda servir cuando esta enfermedad podría llegar al país? Y eso lo menciono aquí, porque a nivel mundial cada año se trasladan la comida mediante toneladas a nivel mundial estas frutas y bueno, pueden correr riesgo de bioseguridad y con ello contraer plagas, enfermedades. Y ese es el vector que transmite el Wang-Lombin, se llama el cítrico. Y una de las características de los cítricos que pueden tener cuando contraen esa enfermedad como consecuencia son, por ejemplo, algunas manchas marrones, amarillas, entre otros. Como mencioné, países vecinos como Argentina y Brasil ya lo tienen. Para ello vamos a tener aquí el modelo matemático para la transmisión de una enfermedad en una población de cítricos y vectores, que va a estar por un modelo tipo compartimental. Pero en el caso de los cítricos los separé en 3 compartimentos. Vamos a tener los cítricos susceptibles, que son los cítricos que están completamente sanos. Cítricos resistentes van a ser esos cítricos que ya tienen virus dentro, pero aún no pueden infectar a ese vector que está sano. Y los cítricos infectados es que ya tienen ese bichito dentro de ellos. Y como consecuencia, pues pueden empezar, bueno, ya se ve bien, pero las hojas pueden empezar como que tener manchas marrones, amarillas, los frutos ya no dan buen sabor, empiezan a tener un sabor un poco más amargo, y si se dan cuenta, llego hasta los cítricos infectados nada más, y ya no hay recuperación de ellos, mueren. Y el resto de los vectores los separamos en 4 compartimentos, vectores inmaduros y vectores maduros. Vectores inmaduros están en su etapa huevo, larva y pupa. Y los maduros son en 3 compartimentos, que son
se dividen en susceptibles, expuestos e infectados, ¿no? Susceptibles son los vectores o insectos que están sanos, expuestos cuando están alrededor del cultivo y pueden encontrarse enfermedades. Y los vectores infectados, pues que ya también. El diagrama compartimental para este modelo es el siguiente. En la parte de arriba los cítricos y abajo para los vectores. El de natalidad para los cultivos de los cítricos. Alfa es la tasa de mortalidad natural para esto. Fíjate esta fuerza de infección. Si nosotros vemos hay una flechita verde, es una relación entre los cítricos sanos y los vectores infectados. Entonces hay como que una relación, ¿no? Significa los vectores, bueno, perdón, los cítricos cuando van a contraer la enfermedad. El caso 1 nos indica la tasa de transferencia de la cantidad de cítricos latentes que pasaron a ser cítricos infectados. En el caso de los vectores, tenemos aquí D, que es una tasa de oviposición que nos indica la tasa de huevos que puede poner un mosquito hembra, que es alrededor de, pone una sola vez el huevo, pero la cantidad son de 800, entonces es muchísimo. Y aquí consideramos dos tasas de mortalidad para los vectores, la NOVA, que es una tasa de mortalidad natural, y el beta a su vez una tasa de mortalidad adicional, que puede ocurrir añadiéndole, por ejemplo, alguna estrategia de control como insecticida o algún pesticida natural. El caso 0 es la tasa de transferencia de vectores largos pasaron a ser vectores adultos, susceptibles. El MUSU B y MUSU B asterisco son la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad adicional también que se considera. El CISU T es una fuerza de infección que relaciona a los vectores que están sanos con los cítricos que están infectados, de juntar. Tenemos aquí caso 2, que es la tasa de transferencia de vectores expuestos que llegan a ser los vectores infectados. Entonces, teniendo ese diagrama compartimental, tenemos aquí nuestro modelo EDO. Bueno, este modelo por este siguiente con el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, son simples, va con condiciones iniciales positivas. Ahora, aquí lo que he hecho en la parte de la tesis, la primera parte es hacer un estudio un poco teórico. Como nosotros estamos viendo, es un EDO no lineal y normalmente las ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales no tienen como que una solución exacta. Entonces nosotros lo que hemos buscado como primera parte es demostrar al menos la existencia de alguna solución periódica positiva para todo este sistema. Y eso de ahí lo hacemos bajo el siguiente teorema, que se llama la teorema de la coincidencia de Maury. Los espacios de banda o menos punto abierto acotado. Ese tiene que ser un operador de Frey con índice 0, que ese de ahí tiene que cumplir ciertas condiciones para que sea ese operador. N compacto, y además si se cumplen estas tres condiciones, nosotros podemos decir que esa ecuación de operadores L de X igual a L de X posee al menos una solución. Ahora, ¿de dónde sale esto de aquí? Lo que nosotros hacemos es este sistema gigante de 7, convertirlo en una ecuación de esta forma y trabajar con esa de ahí. Ahora, esta de aquí es la definición para L, un operador de Fredholm de índice 0. Tenemos que tener dos espacios de Banach, las cuales lo construimos. L es un operador lineal, subespacio de X, y vamos a decir que es operador de Fredholm de índice 0 si cumple estas dos condiciones. ¿Ya? Bueno, vamos a decir que es de índice 0 si es que la dimensión del núcleo de L menos la dimensión del conúcleo son iguales. Para que sea 0, estos dos tienen que ser iguales. Estoy aquí. Y además para que N sea un operador compacto, esta partecita de aquí, vamos a basarnos en esta definición. Tenemos dos espacios vectoriales normados. L es un operador de Fredholm índice 0 con las condiciones que mencioné anteriormente. N además tiene que ser un operador descontinuo o medio un subconjunto abierto y acotado. Vamos a decir que es L compacto y cumple estas dos condiciones. Ahora aquí nosotros en el proceso hacemos la construcción de este operador Q, de este inversa generalizada que solo este Q también. Entonces, la mayor parte se basa en construcción. Y uno de los teoremas más importantes de la tesis como aceptado es este de aquí, que si nosotros suponemos que esas tasas que consideramos el alfa sub C, el K, el K sub 0, el K sub 1, o las tasas de mortalidad, etcétera, son constantes no negativas y además
tanto la tasa de natalidad, las fuerzas de infecciones, tanto para los vectores y los cítricos son omegas periódicos, con estas condiciones iniciales, y si se cumplen estas cosas de aquí, nosotros vamos a decir el sistema original, la más grande, va a admitir al menos una solución W periódica. Al menos con este teorema vamos a tener esta parte de la periodicidad. Luego, como indicio nada más, para demostrar este teorema, hacemos un cambio de variable, ¿va? La cantidad de población de cítricos susceptibles va a estar escrita de esta manera, y así sucesivamente para cada uno, donde X1, X2, X3 van a estar dados como se ve aquí. Luego de ello, al hacer este cambio, encontramos un nuevo sistema que va a estar reescrito de esta forma de aquí, con el que vamos a trabajar también con estas condiciones iniciales positivas, que ahí me faltó colocarla. Y luego aquí tenemos otro teorema que nos dice lo siguiente. Vamos a suponer que el sistema original va a tener como solución a los cítricos susceptibles, latentes, infectados y a toda la población de vectores. Entonces vamos a decir que eso de ahí es solución del sistema original. Si es que X1, X2 hasta X7, como se reescribió, en particular cumplen estas dos afirmaciones. O sea, si es que la solución del sistema reescrito con esos valores X1 hasta X7 es de doble periódica, entonces la solución del sistema original también lo va a hacer. Y en el segundo caso, si el sistema reescrito tiene solución, entonces el sistema original 1 va a tener solución positiva. Aquí hacemos la construcción de los espacios de Banach, porque son necesarios para usar el teorema de grado de coincidencia de Maul. Vamos a considerar dos espacios de Banach iguales, X e Y, que van a estar definidas de esta manera, con la norma como la sumatoria, el máximo de cada uno, de X1, X2 hasta X7. Luego de ello hacemos la construcción de los operadores L y N, porque al final nosotros queremos escribir este sistema grande como L de X igual a un N de X. ¿Va? Entonces tenemos ahí los operadores que van a estar definidos de esta manera. Entonces el L para todo este X va a ser igual a esta expresión. Y vamos a tener que los N para todos los X va a ser un N sub 1, N sub 2, hasta un N sub 7, donde cada N1, N2 va a estar dada de esa manera. Que si se dan cuenta es la parte derecha del sistema de ecuaciones que tenemos originalmente. Luego de ello, entonces decimos que para cada X sub y de Y igual a 1 hasta 7, que está en el subconjunto, bueno, subconjunto de X, vamos a tener que el L de X1, X2 hasta X7 va a ser igual a la derivada de X1 respecto a T hasta la derivada de X7 respecto a T. Y con la definición dada, cada una de ellas es N sub 1, N sub 2, hasta un N sub 7. Y luego, con la definición que se dio de N, podemos reescribir el sistema, este de aquí, igual a un N de toda esta expresión. Entonces, de ahí nosotros podemos escribir de esta manera, ¿no? Tendríamos un L de X igual a un N de X. Entonces, nuestro sistema original logramos escribirlo de esa forma. Entonces, ya tenemos ahí como que la primera parte, y luego tiene que cumplir que sea operador de flujo con un índice de 0 SL, y para ello tiene que cumplir estas tres condiciones: que la dimensión de su núcleo sea finito, que la imagen sea cerrado, y que la codimensión de la imagen sea finito también. Y en el caso de que sea, por ejemplo, N sí, N tiene que ser un operador L compacto, pero para que sea L compacto, una de las condiciones que tiene que cumplir es que sea continuo, y para la continuidad hacemos uso de este lema, que nos dice sean X e Y los dos espacios de Banach, como se definieron, y omega un subconjunto abierto acotado. Entonces ese operador N que se definió anteriormente va a ser un operador continuo. Ahora, con esta definición, para demostrar que ya en sí es L compacto, también nos vamos con este lema de aquí, que nos dice sea H un número fijo, y vamos a considerar omega una bola abierta de radio H y centrada en 0, bueno, el vector 0, es decir, dada de esta manera, este conjunto. Y además vamos a considerar a L y N como se definió anteriormente, ¿no? Además, si se cumplen las hipótesis que se hicieron inicialmente del primer teorema, entonces N va a ser L compacto. Luego de ello se hacen las construcciones de dos proyectores. En este caso, bueno, de dos operadores que al final vienen a ser proyectores, P y Q, donde P y Q van a estar dados de esta manera. Para que sean proyectores quiere decir que tiene que cumplir que el P cuadrado igual a P.
Luego, bueno, como son iguales, el Q al cuadrado también tiene que ser igual a Q, que sería como la composición. Y bueno, esta proposición que pongo acá me ayuda a demostrar uno de los lemas que voy a mencionar a continuación, que nos dice ser así. Este sí es diferente a los otros de inflexión que está escrito. Es una función absolutamente continua que satisface esa ecuación diferencial, ¿no? Es positiva y en este espacio tal que es acotada por M1 y M2, positivos, para todo T entre 0 y omega. Bueno, positivas, además es que si en ser es positivo, se tiene que decir T está acotado inferiormente por esta expresión. Esa proposición nos va a ayudar para esto, donde nos dice que el cumplimiento de las condiciones del teorema de grado de coincidencia de Mauri son consecuencia del siguiente lema. ¿Va? Que nos dice, sean X e Y espacios de Banach. Si se dan cuenta, voy a estar repitiendo bastante los espacios de Banach, que son los que tenemos que construirlos sí o sí. El proyector Q, como se definió. Además, L y N, recordando que L expresa con índice 0, N un operador L compacto. Además, vamos a suponer que las condiciones que se dieron en el teorema principal se cumplen, entonces van a existir constantes positivas, tanto rho sub K, D sub K y delta sub K, si no me equivoco, con K igual a 1 hasta 7, tal que se cumplen estas dos afirmaciones. La primera afirmación nos dice lo siguiente: si tenemos un lambda que está entre 0 y 1 y x en el dominio de L, tal que se cumple que L de x igual a un lambda n de x, entonces para cada t que esté entre 0 y omega se van a cumplir estas dos desigualdades. Si se dan cuenta, aquí tenemos una cota superior para cada x y una cota inferior para también esos x, ¿no? De esta forma. Y dos, bueno, si tenemos que x está en el ker de L, tal que se cumple esta igualdad, entonces para cada t que está entre 0 y omega, se cumplen estas dos desigualdades. También cota superior y una cota inferior. En este caso voy a hacer la demostración de la primera parte, pero solamente para el x1, porque sería hasta el x7, ¿no? Y se proceden de la misma manera. Entonces, para ello, a ver, aquí tenemos esto, ¿cierto? L de x igual a un lambda n de x, tenemos aquí. Entonces decimos, sea un x igual a un x1, x2, hasta un x7 que esté en el dominio de L, tal que se cumple esta igualdad con el lambda entre 0 y 1. Entonces tenemos todo este sistema, ¿de acuerdo? Porque recordemos que el n de x estaba dado por toda esta expresión dentro del paréntesis y el L de x era derivada de x1 respecto a t y así sucesivamente. En este caso voy a trabajar solamente para la ecuación 17, para la primera ecuación, hallar las cotas superiores e inferiores. Para calcular las cotas inferiores, al sistema anterior lo vamos a multiplicar por las exponenciales de cada uno. Y aquí tenemos, por ejemplo, para la primera EDO, vamos a tener esta expresión de acá, si es que la ordenamos y la reescribimos, ¿no? Tenemos aquí un alfa e a la x1, que es este de aquí. Simplemente la estamos reescribiendo. Y tenemos esta expresión. Ahora, usando la condición dada en 2, que nos decía que esta tasa de natalidad era mayor que la fuerza de infección, cuando se juntan el cítrico susceptible con el vector infectado, que está dado acá, se deduce esta desigualdad. Y luego, aplicando la proposición 1, que era la que les dije que íbamos a usar, que era esta de acá. Retrocedí. Esta de aquí. Usando esta proposición, tenemos la desigualdad. Esta de aquí, obtenemos esto de acá. ¿Va? Que el exponencial de x1 va a estar acotada inferiormente por toda esta expresión, al cual nosotros le vamos a llamar el delta sub 1. Y de esta misma manera se calculan todas las cotas inferiores para x1, bueno, x2 hasta x7. Y en el caso de las cotas superiores ya es un poco más larga, porque tenemos que calcular los ρ y también los t. Entonces lo hacemos en dos partes. Igual, volvemos a reescribir el sistema de manera conveniente para encontrar los resultados. Y tenemos esto de acá, que toda esta expresión de aquí va a estar acotada inferiormente por esta expresión. Y bueno, esto de aquí va a ser menor o igual que un lambda con el tita máximo que vamos a tomar. Entonces, este exponencial va a estar acotado superiormente por esto de acá. Bueno, integrando de 0 a omega, tenemos esta expresión. Tenemos que la integral de 0 a omega del exponencial de x1 diferencial de t va a estar acotada inferiormente por toda esta expresión a la cual nosotros le vamos a llamar ρ1.
Y bueno, luego aplicando el teorema de valor medio, vamos a decir que existe un phi sub 1, ¿cómo le llamo eso? Que está entre 0 y omega, tal que se cumple esta expresión de acá. Pero por el resultado anterior, esto de aquí es menor o igual a un rho sub k, ¿cierto? Partido en omega. Entonces de aquí nosotros tenemos que toda esta expresión va a ser menor o igual al, bueno, acá sería el rho sub 1. El rho sub 1 partido en omega. Entonces, de esto de aquí, de esta desigualdad, tenemos que el x sub 1 para el psi sub 1 va a ser menor o igual al logaritmo natural del rho sub 1 partido en omega. Y luego tenemos esto de aquí, que se cumple esta igualdad, y bueno, a partir de acá nosotros podemos observar que tenemos que el x1 de t es igual al x sub 1, psi sub 1, más la integral de toda esta expresión. Pero esto de aquí va a ser menor o igual que el x sub 1 de sub 1 más la integral de omega, pero del valor absoluto. Y esto de aquí, por resultado anterior, tenemos, no alcanzo, que esto de aquí es menor o igual al logaritmo natural del rho sub 1 partido en omega, y toda esta expresión era menor o igual al d sub 1. Entonces, a partir de aquí ya tenemos la cota superior para el x1, que es la forma que nosotros queríamos obtener en el lema que se mostró. Y bueno, y de esa misma manera se hace para las otras desigualdades, ¿no? Se calculan las cotas inferiores y las superiores. Ahora, otro teorema importante que indica las tres condiciones del grado de coincidencia de Maudslin es este de acá. Empezamos con los dos espacios de Banach, como se definieron, omega la bola abierta centrada en ese vector cero y un radio h que va a estar definida como el máximo de la sumatoria de los logaritmos del delta que se calcula anteriormente, con la sumatoria de las cotas superiores. Y bueno, tenemos ya ahí cada uno como están definidos. L, operador de cero con índice cero, N, un operador L compacto, y además suponiendo que se cumplen las hipótesis de que la tasa de natalidad sea mayor o igual a la fuerza de infección, tanto para los cítricos y los vectores, L y N tienen que cumplir las tres condiciones del grado de coincidencia de Maudslin. Es decir, tienen que cumplir esto de aquí. La primera que nos dice que L de X tiene que ser diferente a un lambda de N de X para cada lambda que esté entre 0 y 1 y un X que esté en este conjunto, ¿no? En la intersección tanto del borde con el dominio de L. Esta demostración se hace por contradicción. Es un proceso un poco largo, así que no lo coloqué. Y para la segunda condición también se realiza por contradicción, ¿no? Suponer que esto de aquí es igual a 0 y se llega al resultado que uno quiere. Menciono la demostración del punto de la condición 3, que es demostrar que el grado es distinto de 0. Para esa demostración, tomamos el x que va de x1 a x7, que está en el dominio de L, un épsilon que está entre 0 y 1, y consideramos esta función homotopía, que va de este espacio a este espacio, que se define convenientemente de esta forma, ¿va? Y esto de aquí sale del sistema que estamos trabajando. La primera afirmación que nosotros hacemos es esta. Si decimos que si el x está en la intersección de este conjunto y un épsilon que está entre 0 y 1, tenemos que demostrar esto de aquí. Ahora, luego cuando se hace esa demostración, por la propiedad de invariancia por homotopía, de gran coincidencia, va a existir un isomorfismo, ¿va? Un isomorfismo J que va del ser de L a la imagen de Q, lo que implica que el núcleo de L es isomorfo a la imagen de Q, ¿va? Y luego, sin pérdida de generalidad, a ese J lo vamos a llamar como la identidad y vamos a escribir de esta manera, ¿va? Tendríamos J, Qn igual a la identidad, Qn igual a Q sub n. Son composiciones y a partir de acá tenemos que el grado de toda esta expresión lo podemos escribir de esta manera. Y luego, otra vez con la propiedad de invariancia, el grado, el grado de aquí va a ser igual al grado de la homotopía. Ahora, ¿cómo calculamos el grado de la homotopía? Que está dado por toda esta manera. Ahora, si se dan cuenta, dice el grado de la homotopía es 0. Es decir, nuestro épsilon ahí tiene que ser 0. Y el épsilon al hacer 0, todo esto desaparece. Desaparece y el grado se calcula de esta manera. El grado de esta homotopía es el signo de la determinante de toda esta expresión. La primera vez que lo hice a mano, me acuerdo la determinante, y fue un trabajo súper horrible. Y al final mi profe me dijo, ¿sabes qué? Súbelo al computador y calculando pues
la determinante sale toda esa expresión. Como podemos observar, son positivas. Recordemos que las fuerzas de imperfección son positivas, los casos 0, caso 1, caso 2, el B, todos ellos son positivos, ¿va? Y por la teoría del grado topológico, cuando la determinante es positiva, el signo de M es igual a 1, por lo tanto es distinto de 0. Y a partir de ello decimos que el grado de esa homotopía es distinto de 0. Entonces, recordando que aquí el grado era igual a todo esto, ¿cierto? Esto ya tenemos que es distinto de 0. Entonces, toda esta parte de aquí resulta ser distinto de 0. Por lo que tenemos esto de aquí. Porque esto de aquí nosotros colocamos acá la identidad y por sin perder generalidad mencionamos anteriormente que la identidad la escribíamos como el J que aparece aquí y con eso demostramos la condición 3 del teorema del grado de coincidencia de Maur. Ahora, resultado principal es decir aquí. Que por el teorema anterior, estos cumplen esas tres condiciones que mencioné. Por lo tanto, esta ecuación de operadores, que era un L de X igual a un N de X, va a emitir al menos una solución en este espacio de X, la cual por construcción del espacio de X, que era un espacio de Babbage, va a ser omega periódica, ¿va? Y luego, finalmente, por el primer teorema que se colocó, lo anterior va a implicar que el sistema original tiene al menos una solución omega periódica, pero positiva. Ahora, como conclusiones, la principal es que se demostró esa existencia de al menos una solución periódica positiva para el modelo. Y como mencioné al inicio, esta es la primera parte de mi trabajo de tesis. El modelo que les mencioné es uno de los modelos, porque en la tesis estoy trabajando con dos modelos, una EDO y una EDP. Este es el resultado para la EDO. En el caso de la EDO de ahora que les he mencionado, como resultado voy a colocar en la tesis la parte de simulaciones numéricas, por eso todavía no lo he mencionado acá, porque es parte del trabajo. Y bueno, hacer un estudio de análisis clásico del modelo, ¿no? Capaz están un poco más familiarizados con eso, que es por ejemplo, el cálculo de los puntos de equilibrio, análisis de estabilidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces es algo que queda pendiente por eso. Y eso sería todo. Y bueno, las referencias y sí. ¿Lo retrasé? Para que me puedan escuchar. Bueno, muchas gracias, Emi. Entonces agradecemos de antemano su presentación y les invitamos a participar activamente en la sección de preguntas y comentarios que van a seguir a continuación. Entonces, ¿alguna pregunta? No sé, acá sí se puede mirar. Déjame el modelo. Déjame sí, tiene el 100, ya. ¿Alguna pregunta de los participantes? El video no funciona. ¿Ya? Sí. ¿Tú me escuchas, cierto? Allá, Jair. ¿Me escuchas? ¿Ya? Listo. Yo sí tengo preguntas, pero esperemos a que los demás. Ahí alguien levanta la mano. Sí, Viviana, pero es otra Viviana. Ah, ya. Viviana. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por tu presentación. Llegué un poquito tarde, así que no sé si podrías colocar la diapositiva del modelo. Perdón. Ahí. Ya. No sé si podrías como... Bueno, tú demostraste la existencia de una solución periódica, ¿cierto? Entonces, Al menos una. de al menos una, ¿cierto? O sea, al menos hay una. Al menos hay una. ¿Cómo se interpreta eso en este contexto? Y aquí te voy a pedir que por favor si me podrías resumir el modelo porque como llegué tarde me perdí esta parte. Ya. Bueno, haciéndote resumen acerca del modelo, se parte con el estudio, tanto, bueno, estoy en una población de cítricos, que es esta primera parte, la EDO, que me explica para el modelo de los cítricos, y en la parte de los vectores, ¿va? En el caso de los cítricos, no hay una recuperación, la planta queda infectada y muere. En el caso de los vectores, estamos considerando vectores también en su etapa larva, que está dado por esta primera EDO. Y bueno, creo que eso sería la parte de la explicación del modelo.
Y respecto a tu pregunta de cómo interpreto esa parte de la existencia de solución, supongo que de forma biológica, ¿no? La pregunta o... Sí, en el contexto. Claro, en el sentido biológico, ¿no? Bien, bueno, supongamos que matemáticamente, al menos una solución, si nosotros la interpretamos, podríamos decir, por ejemplo, si un árbol o un arbolito de cítrico queda sano, entonces, y no hay vectores, por ejemplo, no hay enfermedad. Entonces, por ejemplo, para mí eso sería al menos una solución, pero de forma teórica funciona de esta manera, ¿no? Entonces, no sé si me dejo explicar o no sé si es que de ¿Tu forma modelo tiene matemática, 6 variables? sí, hay variables, hay 6 variable variables. temporal. Sí, tenemos la variable temporal, como es en esta primera acá. El tita de T es la tasa de natalidad de los cultivos. ¿Sí? El phi de T es la fuerza de inflexión que va a depender del tiempo en la cual se encuentre tanto el cultivo, el vector y ello. Y aquí tenemos otra variable para el caso de los vectores, otra fuerza de infección y ello. Esas son las variables que se tienen. Entonces, en este caso, tu solución periódica es como un ciclo límite, es como una solución que oscila en el tiempo. Exacto, porque va a depender de la estación en la que se encuentre, por ejemplo, los vectores, el área de cultivo, por ejemplo, si es que se encuentra no sé, si es que la plantación de cultivo se encuentra en una zona cálida, por ejemplo, donde hay mucho sol, y luego uno va a regar muchísimo la planta, empiezan a crecer muchos más vectores, muchos insectos, entonces va a depender de la zona también en la que se encuentre y también el tiempo. Ahora, aquí menciono la parte de la zona geográfica, porque para la parte de la zona geográfica, el modelo lo estoy estudiando en EDP. Aquí solamente estoy haciendo variar el tiempo. Ya. Entonces, mi pregunta es, de nuevo, en el contexto, ¿por qué sería importante que tu modelo, que este modelo, que representa cierta situación biológica, por qué es importante o qué quiere decir que exista que tenga una solución periódica? ¿Podrías volver a repetir, por favor? ¿Aló, me escuchas bien? Ahora sí, ahora sí. Ya, quizás no es necesario que lo respondas ahora, pero quizás pensar en Tiene por sentido. qué mi modelo o por qué tu modelo tiene, qué quiere decir que tenga una solución periódica. ¿Cómo se Ujú. interpreta ese ciclo límite en tus variables y en el contexto, o sea, en tu situación biológica? Eh, Al menos como lo entiendo es lo siguiente. Por ejemplo, de acá, no sé, supongamos que nos encontramos en el tiempo en el cual, por ejemplo, el cultivo, el cítrico florece o da frutos, pongámosles 4 meses. Si en esos 4 meses nosotros encontramos una solución al menos una solución para poder contrarrestar esta enfermedad, se va a lograr. Pero supongamos que entramos a otra estación en la cual, por ejemplo, esta enfermedad no va a crecer o no va a aumentar, entonces se puede contraer igual y no sé, supongamos, pasamos al año siguiente y otra vez podemos controlarla al menos con una solución, ¿no? Pero si ya lo vemos como que de forma biológica, podría ser, pues no sé, usando algún tipo de estrategia de control, ¿no? Que podrían usar los agricultores. Ya, me queda claro. Pero en tu modelo no incorporas una, un pesticida o algo así, ¿cierto? No, ya no hemos hecho esas partes. Por ejemplo, aquí lo que añado sí es una tasa de mortalidad extra, que no necesariamente indico de qué podría ser, pero podría ser, como mencionas, por algún pesticida natural. Por ejemplo, aquí este beta sube asterisco es la tasa de mortalidad extra que se está añadiendo al modelo y el mu sube también. Ah, ya, está como Sí. implícito. Ujú, Ya, ujú. muchas gracias. Gracias a ti. ¿Otra pregunta? ¿Cómo trabajas en otro sistema, no? Y existe que el sistema luego llevar a otro sistema. Sí, Y ahí se empieza a trabajar. sí. En un momento, ¿probaste que son equivalentes o...? Todavía no. En la tesis, por ejemplo, el primer modelo que hice fue un modelo general del plan, ¿va? Para mi tesis necesitaba como que quizás quiero registrar alguna planta, como la que pueden acabar y elegirlo así. Y mi modelo se redució a, bueno, no se redujo, no, no, bueno, se redujo al menos en esta parte, ¿no?
que eliminé la parte de recuperar, que era mi parte de mi modelo original en plantas en general, ya se recuperaba. Pero añadí la parte de las larvas. Y en el caso de, para cómo llegué a EDP, fue que, por ejemplo, estas enfermedades pueden variar, depende del espacio geográfico en el que se encuentren, y decimos, podemos describirlo como una ecuación diferencial parcial. Y además, incorporando la difusión, porque los vectores adultos al menos encuentran o se encuentran en movimiento en el área de cultivo. Para hacer este modelo, eliminamos este de aquí, pero reescribimos la tasa de natalidad para estos vectores equivalentes o que tengan que ver más o menos con la cantidad de larvas que va a haber. Y añadimos aquí la difusión, ¿no? Que sería más D más el laplaciano de la cantidad de los susceptibles. Pero estoy en avance de eso, pero no hemos demostrado si son equivalentes o no. Aunque creo que no, porque desaparece esta parte de acá, de la ecuación de las larvas. Me llama la atención, trabajas en el otro sistema, pero no me sale cómo equivale. No, es que no pueden ser equivalentes, porque, como te menciono, en la parte de EDP solo considero los vectores adultos. En ese sistema no se trabaja, estoy trabajando a otro sistema. Exacto. Sí. Desde ese sistema vas a estar trabajando. Ahora sí, sí. Entonces, es como que trabajo el sistema, pero tomando la equivalencia de orden. Si es equivalente, tienes que Me gustaría llegar a eso, ¿sabes por qué? Porque como te menciono, empecé con este trabajo. Entonces dije, pues en el camino, mientras iba leyendo de cómo funcionaba esto, dije, pues puedo añadir la difusión a esto y puedo armar otro modelo, ¿no? Mediante con los estudios que están justificados, porque hay gente también que estudia la difusión en los vectores. Entonces estoy en esa parte, y en la parte de EDP estoy demostrando la existencia y unicidad de solución. Pero sería genial llegar a otro trabajo donde sí pueda demostrar que son equivalentes, ¿no? Pero todavía no. ¿Otra pregunta? Muchas gracias por bueno, quizás perdona mi ignorancia, de tanto quizás la pregunta es un poco evidente, pero a veces no entiendo así. Hablaste mucho sobre las clases de banco y hablaste sobre su contracción que había que construirlo, pero de manera muy frecuente las clases de banco Por ejemplo, en tu proyecto. el problema está acá. Incluso creo que buscan en el contexto, ¿no? Por ejemplo, está acá. Si nosotros, a ver dónde está. Aquí. Si nosotros nos damos cuenta, aquí está el espacio de Banach, ¿cierto? Y dentro del espacio de Banach, ¿quiénes están? Los X1, X2. Y eso, cada componente, los X1, eran estos. La forma escrita para la cantidad de población susceptibles. O sea, dentro de ellos es esa población de cítricos y de vectores que están dentro. Y si nosotros vemos aquí está dentro la periodicidad. Lo periódico. ¿Qué dimensión tiene entonces? 7. Y entonces demostrar sobre la imagen y toda esta Sí, cuestión. sí, todo eso de ellos. Dime. ¿Demostrarte la imagen? ¿Demostrarte la imagen o que el kernel El que no sería ya evidente? eso. Incluso viendo a partir de acá de la EDO podemos decir eso. Pero nosotros hacemos un trabajo con un profesor que es matemático puro y entonces trata de meterlo ahí, ¿no? Pero, o sea, incluso implícitamente podemos deducirlo incluso de la misma EDO, viéndolo a simple vista. Porque está escrito también de como, a ver, aquí, pertenece a la forma continua. Entonces yo puedo decir, como está escrito en la EDO, ¿por qué si ya estoy escribiéndolo como derivada, ya debería cumplir al menos eso? Pero tratamos de darle como que esa demostración teórica, o sea, escribirlo o que esté definido así, ¿no? Sí, porque muchas veces he recibido como que esos comentarios, pero ¿por qué hacer esas demostraciones? Y mejor muéstrame en una gráfica o algo cómo funciona. Entonces, justo esa parte de las simulaciones numéricas es la que voy a añadir a la parte de la tesis, que capaz se las pueda compartir más adelante cuando ya la tenga, ¿no? Y ya solo mostrarle esa parte y ya no esto de aquí. Sí. Perfecto. Aquí. ¿Alguna otra pregunta? Acá. Gracias por la presentación. Mira, en una lámina había un gastado donde tú defines el operador L en función de una lambda y una L. Sí. ¿Sí? Donde lambda dice que pertenece al microorganismo. Esta
la acción que tú describes, hay un porqué. Por tanto, ¿por qué no puede ser mayor que uno o negativo, no sé? La verdad, muy seguro. Esto es relando. Creo que más adelante. Sí, no, pero no sé si quiere Es que tiene ahí sus condiciones también. colocarla Ahí. acá. Ujú. Bueno, yo no te metí, pero Tú defines el operador L y luego lambda veces el sonido, sí. y tú dices que lambda pertenece al intervalo 0,1. Exacto. ¿Y por qué lambda no puede ser 1 o mayor que 1 o negativo? ¿Y qué representa, por ejemplo, en el contexto de tu clase? Ok. Por ejemplo, por la parte biológica, y sí tiene mucho sentido, ¿no? Que me hagan ese tipo de preguntas. Por ejemplo, aquí, en este lema, si no me equivoco, era el lema. En el lema, esto de aquí, ese lambda importa muchísimo para la parte en el cálculo de los delta 1, perdón, los D1, los delta y los rho. Ahora, por ejemplo, si es que fuese 1, como en la parte de acá, porque creo que esto también lo menciono acá en el teorema. Acá no. Por ejemplo, no, acá no. ¿Dónde está? Creo que era aquí. Sí, perdón. ¿Lo podrías representar como valor propio, no? No podría decirte, no podría asegurarte, tendría que verlo. Mira, si el lambda fuese, en el caso sí, porque si lambda fuese 0, no tendríamos todo el lado derecho de la ecuación y no tendríamos modelo que estudiar. Corrección de cítricos y de lectura. En el caso 1, tendríamos nuestro modelo distinto. Y eso nos pregunta entonces, y esa parte que le digo que toda la ecuación de la derecha desaparece, quiere decir a esto. Por ejemplo, si lambda es 0, este es 0, toda esta parte desaparece y quedaría 0. Y tendríamos que la derivada de x1 respecto a t es igual a 0. Entonces no habría población de cítrico. Entonces no habría tema de estudio. En el caso de que fuese 1, ahí sí, muy buena pregunta. No sabría responderle ahora, pero creo que tendríamos el sistema original. Entonces no tendríamos que estudiar. En el caso de ser mayor o igual a 1, creo que sería ya otro sistema que estaríamos estudiando, ¿no? Si fuese 2 o 3. Pero como que queremos quedarnos ahí, entonces se toma entre 0 y 1. Y 0 no puede ser, creo que es evidente que no puede ser 0, es el lambda. Que base lo que dijo Ale, por tu parte de yo no sé, Sí. ¿no? Y creo que es un cambio variable para llegar a la otra. Sí, la verdad fue súper complejo, porque les menciono yo el año pasado, cuando empecé a investigar mucho en plantas. Y estudié modelo en general en plantas, donde las plantas se recuperaban y todo quedaba genial porque trabajaba con una población constante. Pero para mi tesis me decían, elige un área de estudio, una planta. Decidí los cítricos y mi ecuación se redujo aquí para las plantas en 3, donde quedas infectados. Normalmente en los vectores estaba trabajando con susceptibles, expuestos y infectados, pero haciendo la revisión de la literatura, observé que la importancia del tamaño de los vectores en etapa larva también influía muchísimo en cómo avanzaba esta enfermedad y se añadió esta. El primer estudio que está acá en mi tesis, por ejemplo, es esto de aquí, que es como que se ve solamente la parte temporal. Si se dan cuenta, no estoy viendo nada del espacio geográfico, etc. Entonces, para ello, y viendo de que los mosquitos se pueden mover alrededor del área de cultivo, entonces estos se difunden. Entonces dijimos, pues, vamos a añadirle difusión. Entonces ahí ya era escribirlo como una ecuación diferencial parcial. Eso no lo tengo, si no les hubiera mostrado ahí el trabajo. Ahora, al inicio se nos complicó muchísimo porque la difusión se añade solamente a estos 3, porque son los adultos quienes se están moviendo. Y en la parte de arriba queda como una EDO. Entonces trabajamos en 2 espacios diferentes también.
para la parte de los cítricos y la parte de los vectores. No podríamos trabajarlos separados, porque si se dan cuenta hay un acoplamiento acá, ¿cierto? Entonces era como que muy complejo. Pero, y eso. Ujú, sí. Y ahí también estoy pensando, espero llegar a hacer las simulaciones para la parte de DDP y ojalá espero mostrárselas algún día cuando ya llegue esa parte de las simulaciones también. En este caso trabajaría con la parte numérica. Sí, estoy haciendo por, la EDP va a ser por diferencias finitas. Ah, exacto, sí. Ujú. Gracias a ti. Ujú. Ok. Bueno, agradecemos a todos por su asistencia y participación y les extendemos la cordial invitación a nuestro próximo seminario que se llevará el viernes 11 de octubre con la doctora Adriana Costas de la Universidad CIMAR, México, de manera virtual.